Y este capítulo, que es uno de mis favoritos en el deseado de todas las gentes, es el capítulo que habla sobre el Sermón del Monte. Es un capítulo bien largo, probablemente el más largo, eh, en donde a mi juicio están condensados todos los principios del reino de Dios. Y la verdad es que creo que probablemente se podría considerar como uno de los manuales del cristiano, eh, de los mejores manuales del cristiano, ¿ya? Este, realmente el Señor Jesús hizo algo increíble al condensar todas las verdaderas doctrinas del reino de Dios en su gran sermón. Así es que me gustaría compartir con ustedes algo que está en el párrafo, a ver, en la página 271. Denme un momento, se me perdió aquí. Aquí está. Ok, la página 272, el párrafo uno en adelante de la versión electrónica. ¿Ya? Dice aquí, vosotros sois la sal de la tierra, dijo Jesús. No os apartéis del mundo a fin de escapar a la persecución. Miren qué importante, interesante, ¿no es cierto? Nosotros aquí ya muchas veces hemos discutido este tema, aunque abogamos plenamente eh, por una salida lo más pronto posible de las ciudades, sobre todo de las ciudades grandes, ¿no es cierto? Y en lo posible también de las pequeñas. Sin embargo, también hemos dejado muy claro que nuestra motivación para salir de las ciudades no es la de escapar a la persecución. Esa no es la motivación, nunca ha sido, y si alguien todavía tiene alguna idea por ahí media poco clara con respecto a eso, o tal vez entre nuestros hermanos nuevos que han llegado, nosotros, por lo menos en este grupo, eh, nunca hemos predicado la salida al campo como un escape a la persecución, ¿ya? Al contrario, nosotros sabemos y apoyamos la idea de que el Señor está formando a sus mensajeros y su formación se realiza en el campo, no se realiza en las ciudades, ¿ok? Esa formación, el Señor tiene un plan para realizarla en el campo. De hecho, inclusive en nuestras instituciones educativas, el Señor nos ha dado claras instrucciones de que se ubiquen en el campo. Inclusive hay algunas instrucciones allí de que si alguna de nuestras instituciones llega a quedar atrapada por la ciudad o está en la ciudad, sería mejor vender esa propiedad, ¿no es cierto? Y comprar otra propiedad en el campo. Así es que eh, nosotros sabemos que la ida al campo, la salida de las ciudades en estos momentos, ¿no es cierto? Y todavía queda algo de tiempo para eso, esperamos que sea suficiente, es para una formación, para que el Señor le dé forma a nuestro carácter para poder utilizarnos como mensajeros en el último mensaje, ¿ya? Y entonces sigue diciendo aquí, no os apartéis del mundo a fin de escapar a la persecución. Habéis de morar entre los hombres, para que el sabor del amor divino pueda ser como sal que preserve al mundo de la corrupción. ¿Ok? Entonces hemos de ubicarnos entre las personas, no hemos de apartarnos de ellos, ojo con eso, hemos de buscar lugares
tranquilos, apartados de la corrupción concentrada, digamos, de las ciudades, pero ni hemos de abandonar las ciudades por nuestro trabajo misionero en ellas, ¿no es cierto? Ni hemos de buscar despegarnos de la convivencia con las personas. Nuestra vida en el campo o en los pueblos pequeños o donde sea que estemos, ha de ser una vida que esté en contacto con el mundo. Nuestras transacciones, nuestros trabajos, nuestra relación, las compras, las ventas, todo ha de ser una sal que preserve al mundo, ¿no es cierto? Los corazones que responden a la influencia del Espíritu Santo, dice aquí, son los conductos por medio de los cuales fluye la bendición de Dios. Si los que sirven a Dios fuesen quitados de la tierra y su espíritu se retirase de entre los hombres, este mundo quedaría en desolación y destrucción, como fruto del dominio de Satanás. Aunque los impíos no lo saben, deben aún las bendiciones de esta vida a la presencia en el mundo del pueblo de Dios, al cual desprecian y oprimen. ¿Qué les parece? Es decir, hermanos, el Señor bendice al mundo en gran parte debido a la presencia de sus hijos. El mundo se beneficia de nuestra presencia en él. Dice, si los cristianos lo son de nombre solamente, como la sal ha perdido, son como la sal que ha perdido su sabor. No tienen influencia para el bien en el mundo y por su falsa representación de Dios son peores que los incrédulos del mundo. Importante, ¿no es cierto? Qué importante. Si los cristianos lo son de nombre solamente, si nos llamamos adventistas del séptimo día de nombre solamente, y podríamos agregar de palabras solamente también, ¿no es cierto? No tienen influencia para el bien. Y dice aquí, son peores que los incrédulos del mundo, porque representan falsamente a Dios. Conclusión de esto, entonces, podríamos decir que los incrédulos o las personas que no profesan la fe verdadera tienen mucha razón cuando ellos dicen, ¿qué me vas a venir a enseñar tú a mí si eres igual que yo? ¿Cierto? Si un incrédulo dice eso y ve eso y ve que nuestra vida no es muy diferente a la de ellos, excepto por algunas cosas externas, ¿no es cierto? Formales, entonces tiene toda la razón. Y aquí la pluma inspirada nos dice que esa condición, si es que estamos en esa condición, es peor que la de los incrédulos del mundo. Sigamos leyendo, dice, vosotros sois la luz del mundo. Los judíos pensaban limitar los beneficios de la salvación a su propia nación, pero Cristo les demostró que la salvación es como la luz del sol, pertenece a todo el mundo. La religión de la Biblia no se ha de limitar a lo contenido entre las tapas de un libro, ni entre las paredes de una iglesia. No ha de ser sacada a la luz ocasionalmente para nuestro beneficio y luego guardarse de nuevo cuidadosamente. Ha de santificar la vida diaria, manifestarse en toda transacción comercial y en todas nuestras relaciones sociales. El verdadero carácter no se forma desde el exterior. Miren qué importante esto. El verdadero carácter no se forma desde el exterior para revestirse uno con él, como muchas veces, ¿no es cierto?, se nos presenta esta figura del manto de la justicia de Cristo como que fuese algo externo solamente. Cuando se nos habla del manto de la justicia de Cristo,
se nos presenta como una figura de, de cómo el Señor pone sobre nosotros su justicia externamente, en el sentido de que no, no la producimos nosotros. El Señor se quita su manto y lo pone sobre nosotros. Bueno, muchos perciben eso como que significa que viene a tapar toda la inmundicia que está debajo, ¿no es cierto? Y entonces, por encima estamos blanquitos, pero por debajo estamos todos sucios. No, aquí nos dice, si queremos, perdón, el verdadero carácter no se forma desde el exterior para revestirse uno con él. Dice, irradia desde adentro. Si queremos conducir a otros por la senda de la justicia, los principios de la justicia deben ser engastados en nuestro propio corazón. Ustedes saben que engastado, un engaste, significa que se le hace un hoyito a algo, ¿ya? Se cava profundamente en esa cosa donde se quiere engastar algo, y allí, una vez que está formado el espacio para engastar una piedra preciosa, ¿no es cierto? Entonces allí se ubica y queda bien introducido, bien metido dentro, ¿ya? Y ya no se mueve, no se sale. Deben ser engastados, dice, en nuestro propio corazón los principios de la justicia. Nuestra profesión de fe puede proclamar la teoría de la religión, o sea, la predicación de palabra, ¿no es cierto? Pero es nuestra piedad práctica la que pone de relieve la palabra de verdad. Ujú. Qué importante, nuestra piedad práctica. Dice, la vida consecuente, la santa conversación, la integridad inquebrantable, el espíritu activo y benévolo, el ejemplo piadoso. Tales son los medios por los cuales la luz es comunicada al mundo. Qué claro, qué sencillo, qué cristalino es el plan del Señor, ¿no es cierto? Que nuestra vida de testimonio de Él, así de simple. Sigue diciendo, Jesús no se había espaciado en las especificaciones de la ley, pero no quería dejar que sus oyentes sacasen la conclusión de que había venido para poner de lado sus requerimientos. Sabía que había espías listos para valerse de toda palabra que pudiese ser torcida para servir su propósito. Conocía el prejuicio que existía en la mente de muchos de sus oyentes y no dijo nada que pudiese perturbar su fe en la religión y las instituciones que les habían sido confiadas por medio de Moisés. Cristo mismo había dado la ley moral y ceremonial. No había venido para destruir la confianza en sus propias instrucciones. A causa de su gran reverencia por la ley y los profetas, procuraba abrir una brecha en la muralla de los requerimientos tradicionales que rodeaban a los judíos. Mientras trataba de poner a un lado sus falsas interpretaciones de la ley, puso a sus discípulos en guardia contra la renuncia a las verdades vitales confiadas a los hebreos. ¿Ah? Ojo con eso. El Señor nos llama, ¿no es cierto?, a reformar lo que se ha deformado, pero lo que Dios ha puesto allí debe quedar. Dice, los fariseos se jactaban de su obediencia a la ley, pero no conocían tampoco, pero conocían tan poco de sus principios por la práctica diaria, que para ellos las palabras del Salvador eran como una herejía. Mientras él barría las inmundicias bajo las cuales la verdad había estado enterrada, los circunstantes pensaban que barría la verdad misma. Claro, era tan gruesa la capa de mugre que le habían puesto a la verdad
que al barrerla y quitar esa cantidad de inmundicia, ¿no es cierto? Parecía que se estaba llevando la verdad, pero no. Dice, se murmuraban unos a otros que estaba despreciando la ley, pero él leyó sus pensamientos y les dijo, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino a cumplir. Así refutó Jesús el cargo de los fariseos. Su misión en este mundo consistía en vindicar los sagrados derechos de aquella ley que que ellos le acusaban de violar. Si la ley de Dios hubiese podido cambiarse o abrogarse, Cristo no habría necesitado sufrir las consecuencias de nuestra transgresión. Él vino para explicar la relación de la ley con el hombre e ilustrar sus preceptos por su propia vida de obediencia. Dios nos ha dado sus santos preceptos porque ama a la humanidad. Para escudarnos de los resultados de la transgresión, nos revela los principios de la justicia. La ley es una expresión del pensamiento de Dios. Cuando se recibe en Cristo, llega a ser nuestro pensamiento. A ver, quiero repetir esta frase, hermanos. Miren qué importante. Y la voy a resaltar aquí también por si alguien quiere, se le hace más fácil visualmente. Dice, la ley es una expresión del pensamiento de Dios. Cuando se recibe en Cristo, llega a ser nuestro pensamiento. Y a mí me gustaría resaltar nuevamente esta palabrita, a ver, esta frasecita que está aquí, miren. Miren lo que dice ahí. Dice, en Cristo. Ojo con eso. La ley, cuando se recibe en Cristo, llega a ser nuestro pensamiento. Si no es en Cristo Jesús, la ley simplemente se transforma en un acusador de nuestras vidas. Ojo con eso. Bueno, continúa diciendo aquí, nos eleva por encima del poder de los deseos y tendencias naturales, por encima de las tentaciones que inducen a pecar. Dios desea que seamos felices y nos ha dado los preceptos de la ley para que, obedeciéndolos, tengamos gozo. Cuando en ocasión del nacimiento de Jesús los ángeles cantaron Gloria en las alturas a Dios y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres, declararon los principios de la ley que él había venido a magnificar y honrar. Cuando la ley fue proclamada desde el Sinaí, Dios hizo conocer a los hombres la santidad de su carácter, para que por el contraste pudiesen ver cuán pecaminoso era el propio. Miren qué importante, hermanos, qué importante. Aquí el Señor quería, en primer lugar, cuando dio la ley a su pueblo, el Señor quería que los seres humanos pudiesen ver cuán pecaminoso es nuestro propio carácter. Esa es la primera obra de la ley. Resaltar, poner de relieve, ¿no es cierto? Enmarcar, mostrar, acusar la pecaminosidad de nuestro carácter. ¿Ya? Dice, la ley fue dada para convencerlos de pecado y revelar su necesidad de un Salvador. Esa es la obra de la ley, ¿no es cierto?
Esa es la obra de la ley tal cual fue presentada al pueblo de Israel. Dice, haría esto al ser aplicados sus principios al corazón por el Espíritu Santo. O sea, es el Espíritu Santo el que viene y presenta esos principios de la ley a nuestros corazones y entonces nosotros nos damos cuenta hasta qué profundidad verdaderamente llega nuestra transgresión y nuestra necesidad de un Salvador, ¿cierto? Pero dice, todavía tiene que hacer esta obra. Eso no solamente fue allá, ¿no es cierto? Todavía tiene que hacerla aquí. Hasta que haya pecado en nuestros corazones, el Espíritu Santo va a tener que seguir haciendo esta obra de poner de relieve nuestros pecados. ¿Para qué? Para que nosotros podamos arrepentirnos y podamos abandonarlos. Porque si el Espíritu Santo no nos muestra nuestros pecados, si el Espíritu Santo no nos convence de pecado y no hace el Espíritu Santo esa obra, ¿no es cierto?, de compararnos con la santa ley, entonces nosotros no podemos ser limpiados, porque no podemos proceder al arrepentimiento. Recordemos que el Señor nos ha enseñado que el arrepentimiento no es una sensación, no es un sentimiento, no es un momento de profundo dolor por anda tú a saber qué. No, el arrepentimiento es el abandono de corazón del pecado. Eso es el arrepentimiento. Y muchas veces hemos escuchado esta, esta parábola, ¿no es cierto? Que en realidad no es una parábola, es una realidad. Se nos dice que la palabra arrepentimiento que se utiliza en la Biblia significa literalmente tornarse o volverse. Es decir, usted va en una dirección y se vuelve en otra opuesta. Se abandona, se abandona el pecado. Eso es arrepentimiento. El arrepentimiento no es simplemente decir, ay Señor, perdóname por todos mis pecados. Por eso es que esas oraciones así de montón, ¿no es cierto? Eh, Perdónanos Señor si hemos cometido algún pecado. Claro que hemos cometido pecados. El Señor no se agrada que nosotros le andemos pidiendo perdón porque anda tú a saber por qué. No, no, el Señor desea que nosotros abandonemos el pecado. Eso es el arrepentimiento. Y esa obra la tiene que hacer el Espíritu Santo todavía. Todavía la ley tiene un papel que jugar en nuestras vidas. Dice, en la vida de Cristo son aclarados los principios de la ley y al tocar el corazón el Espíritu Santo de Dios, al revelar la luz de Cristo a los hombres, la necesidad que ellos tienen de su sangre purificadora y de su justicia justificadora, la ley sigue siendo un agente para traernos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. Ajá. Entonces la ley no es un fin en sí misma, en su obra de convertirnos a Jesús, en su obra de guiarnos al arrepentimiento, ¿no es cierto? En su obra de despertar en nosotros el deseo de la limpieza, en su obra de hacernos reconocer nuestra injusticia, nuestra impureza. En esa obra, la ley es un medio. Sigue siendo, dice, un agente para traernos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. ¿Cuál es el fin entonces de todo esto? Que seamos justificados por la fe. Y dice, la ley de Jehová es perfecta, que vuelve
el alma. Esa palabra vuelve es la misma. Es como que arrepiente el alma. La ley de Jehová despierta en nosotros el profundo deseo de abandonar nuestro pecado. Sigue diciendo, hasta que perezca el cielo y la tierra, dijo Jesús, ni una jota ni una tilde perecerá de la ley, hasta que todas las cosas sean hechas. El sol que brilla en los cielos, la sólida tierra sobre la cual moramos, testifican para Dios que su ley es inmutable y eterna. Aunque ellos pasen, los preceptos divinos permanecerán. Más fácil cosa es pasar el cielo y la tierra que frustrarse un tilde de la ley. El sistema típico que prefiguraba a Cristo como el Cordero de Dios iba a ser abolido cuando Él muriese. Pero los preceptos del Decálogo son tan inmutables como el trono de Dios. ¿Ok? Miren lo que dice ahora. Estamos llegando al centro de nuestra meditación de hoy día. Dice, puesto que la ley de Jehová es perfecta, cualquier variación de ella debe ser mala. ¿No es cierto? Es una cuestión de lógica. Si usted tiene algo perfecto, perfecto, y usted agarra eso y le hace un cambio, significa que ya no es perfecto. ¿Verdad? ¿Sí o no? Eso es lo que está diciendo aquí. Dice, puesto que la ley de Jehová es perfecta, cualquier variación de ella debe ser mala. Los que desobedecen los mandamientos de Dios y enseñan a otros a hacerlo, son condenados por Cristo. Ajá. Él lo dijo claramente, ¿no es cierto? Cualquiera que eh, enseñare o desobedeciere uno de estos pequeños mandamientos, muy pequeños, será llamado, o que así enseñara a los hombres a hacer, ¿no es cierto? Muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Ese muy pequeño no se refiere a que va a estar en el reino de los cielos y aunque sea pequeño, no, 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 significa literalmente que algo así como este es muy pequeño, no da el tamaño, no entra. ¿Ok? Sigue diciendo, la vida de obediencia del Salvador sostuvo los derechos de la ley. Probó, y hermanos, por favor, pongamos atención en esto. Miren qué importante. La vida de obediencia del Salvador sostuvo los derechos de la ley. Y mire lo que dice. Probó que la ley puede ser guardada en la humanidad y reveló la excelencia del carácter que la obediencia desarrollaría. Aquí está. Ahí les dejo esa frase, una joya, ¿no es cierto? La vida de obediencia del Salvador sostuvo los derechos de la ley, probó que la ley puede ser guardada en la humanidad. Y obviamente se está refiriendo a nuestra humanidad. No, no lo va a estar diciendo en la humanidad transformada después del regreso de Cristo, ¿no es cierto? Porque eso es obvio. Nadie tiene dudas de que allá en el cielo, ¿no es cierto?, se va a guardar la ley de Dios. No, nadie tiene dudas sobre eso. El Señor Jesucristo le interesaba probar que aquí, en este mundo, en la humanidad caída, ¿no es cierto? Así como estamos, por su poder, por su gracia, la ley puede ser guardada en la humanidad. Y reveló la excelencia del carácter que la obediencia desarrollaría. Dice, todos los que obedecen como Él obedeció, declaran igualmente que el mandamiento de la ley es santo, justo y bueno. Por otro lado, los que violan los mandamientos de Dios sostienen el aserto de Satanás de que la ley es injusta y no puede ser obedecida.
Y aquí, hermanos, vamos a analizar bien esta frasecita. Ya acabamos de decir, ¿no es cierto? Y puse bastante énfasis en eso, que el hecho de que Jesucristo obedeciese la ley, ¿no es cierto? Con ese hecho él probó que la ley puede ser guardada en la humanidad y que haciéndolo se desarrolla un carácter excelente, ¿no es cierto? O sea, perfecto. Ahora, por otro lado, los que violan los mandamientos de Dios, es decir, los que no guardan la ley de Dios, como Cristo lo hizo, dice, sostienen el acerto de Satanás, y miren cuál es el acerto de Satanás, cuál es la doctrina de Satanás, en otras palabras, o la enseñanza de Satanás, de que la ley es injusta y no puede ser obedecida. Entonces, ¿cuál es el acerto de Satanás? Que la ley es injusta y no puede ser obedecida. Son dos cosas que dice Satanás de la ley. Una que es injusta, ¿ya? Y segundo, no puede ser obedecida. Por lo tanto, si de alguna boca usted escucha salir la frase de que nosotros, seres humanos, porque somos caídos y porque estamos en un mundo de pecado y en una naturaleza pecaminosa, entonces no podemos obedecer la ley de Dios como lo hizo Cristo. Hermanos y hermanas, acordémonos de lo que nos ha dicho el Espíritu de Profecía aquí. ¿De quién es esa enseñanza? Esa enseñanza es de Satanás. Satanás es el que dice, en primer lugar, que la ley es injusta y en segundo lugar, que ésta no puede ser obedecida. Pero ¿qué nos demostró Cristo? Nos demostró o probó que la ley puede ser guardada en la humanidad. ¿Ok? Ojo con eso. Ojo con eso. Ahora, yo quisiera ir un poquito más allá, hermanos. Muchas veces, cuando se nos pregunta como adventistas o hablamos de la ley, hablamos de los mandamientos del Señor, y entonces se hace referencia a obedecer la ley de Dios, entonces todos nosotros decimos amén como pueblo, ¿no es cierto? Obviamente los adventistas vibramos con el tema de la ley, pero hermanos, generalmente nosotros acusamos, estoy hablando en general, no estoy diciendo que somos acusadores, pero para que se entienda la idea. Nosotros acusamos al resto del cristianismo de violar los mandamientos de Dios, pero ¿por qué decimos eso? Eso lo decimos porque no guardan el sábado, ¿no es cierto? Ok, ¿está bien? Hay razón en eso. Si el cristianismo no guarda el sábado, significa que no guardan la ley de Dios. Y entonces sacamos conclusiones y decimos que allí Apocalipsis, cuando dice que aquí están, aquí está la perseverancia o la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, y entonces nosotros decimos, ahí estamos nosotros, ahí está la iglesia adventista, porque nosotros guardamos los mandamientos de Dios y tenemos la fe de Jesús. Y sí, allí están los que guardan el sábado y allí están los que creen en el espíritu de profecía. A ver, hermanos, eso no es lo que dice la Biblia. Eso no es lo que dice la Biblia. Porque lo que dice la Biblia es que los santos, es decir, los verdaderos hijos de Dios, son los que guardan los mandamientos de Dios y, ojo con esto, los guardan. No, no que los defienden. No, 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 no. Los guardan. Es decir, allí la Biblia está diciendo que Dios tiene
y tendrá un pueblo antes de que se termine este mundo que obedecerá los mandamientos de Dios como Cristo los obedeció. No así por encima, así más o menos, así como diciendo que hay que obedecer, pero que en realidad no podemos. Y no, sino que los mandamientos del Señor serán obedecidos en su pueblo. ¿Ok? No hay dos clases de obediencia. No hay una clase de obediencia que es la que hizo Cristo y otra clase de obediencia que es la de nosotros. La de Cristo fue perfecta, la de nosotros fue imperfecta. No, eso es falso. La obediencia imperfecta es desobediencia, así de simple. Es más, la obediencia imperfecta, la obediencia falsa, es una obediencia, es una abominación para Dios y Satanás la utiliza como argumento para refregársela en la cara al Señor Jesús y burlarse de él y decirle que en realidad sus hijos no le obedecen y que son igual que el resto del mundo, solamente que son hipócritas. Y el Señor Jesucristo es avergonzado por causa de aquellos que dicen que la ley es verdadera y que hay que guardarla y en realidad no la guardan. Y con eso están ayudando a Satanás en sostener el aserto de que la ley es injusta y de que no puede ser obedecida. Claro, ¿por qué es injusta? Porque por un lado se le dice a las personas que hay que obedecer y por otro lado se les dice que esa ley no puede ser obedecida. Y sigue diciendo, así secundan los engaños del gran adversario y deshonran a Dios. Son hijos del maligno, que fue el primer rebelde contra la ley de Dios. Admitirlos en el cielo sería volver a introducir elementos de discordia y rebelión y hacer peligrar el bienestar del universo. Ningún hombre que desprecia voluntariamente un principio de la ley entrará en el reino de los cielos. Ojo con eso. Ningún hombre que desprecia voluntariamente un principio de la ley entrará en el reino de los cielos. Y puede que haya alguien que diga, ay, pero es que yo siempre caigo y siempre violo la ley de Dios, pero no lo hago voluntariamente, lo hago sin querer. Hermanos y hermanas, el Señor ha extendido su gracia sobre nosotros para que, haciéndonos de ella por la mano de la fe, podamos obtener victoria sobre todas nuestras tendencias pecaminosas, ya sea heredadas o cultivadas. Hemos leído eso muchas veces ya en el espíritu de profecía, ¿no es cierto? El Señor no desea, no es necesario que caigamos. El Señor no desea que nosotros permanezcamos en la esclavitud del pecado. El Señor desea nuestra liberación y la desea ahora. El Señor no nos manda a esperar a que aparezca Jesucristo en las nubes del cielo para que recién allí nosotros obtengamos libertad del pecado. Hermanos, díganme ustedes si no es lógico lo siguiente. ¿Qué diferencia habría entre el pueblo de Dios y los hijos de Satanás si finalmente todos llegásemos al regreso de Jesús en la práctica del pecado? ¿Qué diferencia habría? Bien podría Satanás y todas sus huestes reclamar y decir, claro, ¿y por qué a estos les transformas y les quitas el pecado con un chasquido de tus dedos? ¿Y por qué a nosotros no? ¿Cuántos impíos, cuántas personas quisieron abandonar sus males, sus pecados, y no lo hicieron? Y a los supuestos cristianos,
porque iban a la iglesia y porque se pretendían ser tus hijos y le andaban diciendo a todo el mundo que eran tus hijos, entonces, por eso entonces tú los perdonas. Y los otros que no eran hipócritas, sino que simplemente aceptaban su realidad y decían, bueno, yo no voy a ser hipócrita, no me voy a andar haciendo el santo, yo soy así y listo y me voy a mostrar tal como soy, a esos entonces no los perdonas. Hermanos, el Señor tiene que demostrar a través de su pueblo que su gracia es verdadera, es real, es poderosa, es efectiva. No es simplemente por encima. La transformación no es superficial, no es una religión de boca y de discurso. Sigue diciendo, los rabinos consideraban su justicia como pasaporte para el cielo, pero Jesús declaró que era insuficiente e indigna. Las ceremonias externas y un conocimiento teórico de la verdad constituían la justicia farisaica. Miren qué importante, hermanos. Los rabinos aseveraban ser santos por sus propios esfuerzos en guardar la ley, pero sus obras habían divorciado la justicia de la religión. Mientras eran escrupulosos en las observancias rituales, sus vidas eran inmorales y degradadas. Inmorales y degradadas. ¿Cuántos de entre nosotros hay que llevan vidas inmorales? Llevamos. Yo no me quedo fuera. Llevamos vidas inmorales y degradadas. Y aún así pretendemos ser cristianos, hijos de Dios, por las formas externas de nuestra religión, porque le decimos a los demás lo que tienen que hacer. Así eran los fariseos. Dice, su así llamada justicia no podría nunca entrar en el reino de los cielos. En el tiempo de Cristo, el mayor engaño de la mente humana consistía en creer que un mero asentimiento a la verdad constituía la justicia. En toda experiencia humana, un conocimiento teórico de la verdad ha demostrado ser insuficiente para salvar el alma. No produce frutos de justicia. Una estimación celosa por lo que se llama verdad teológica, miren hermanos, una estimación celosa por lo que se llama verdad teológica acompaña a menudo al odio de la verdad genuina manifestada en la vida. O sea, aquellos que defienden a capa y espada una verdad teológica supuestamente dada por Dios, muchas veces odian a aquellos que pretenden que pueden vivir una vida verdaderamente genuina en los principios del Señor. Hermanos, muchas veces yo he escuchado personas muy letradas en la doctrina adventista, que conocen muchos argumentos, conocen la teología al dedillo, argumentos teológicos muy profundos, el griego y el hebreo, lo que decía en realidad esta palabra, lo que no decía, lo que dice esta frase, lo que en realidad se refería, lo que dicen los manuscritos originales, lo que no dicen. Y ojo, por favor, yo no quiero que se malentienda, yo no estoy diciendo que es malo conocer el griego y el hebreo y conocer lo que dicen los manuscritos originales, pero hermanos, una, un discurso teológico profundo debería ir acompañado de una vida acorde con ese conocimiento, ¿o no?
Pero ¿cuántas veces nosotros vemos que sucede que hay un tremendo conocimiento teológico y una vida como la de todo el mundo? Y más encima se justifica a sí mismo diciendo, es que somos así, es que esta es nuestra naturaleza, es que nosotros no podemos pretender ser santos. El que se llama santo a sí mismo, entonces está lejos de Cristo. En realidad somos sucios y malvados y solamente Cristo por su justicia nos justifica y nosotros no podemos ser limpios ni nada y se escudan en esa idea para justificar su amor por sus pecadillos acariciados. Dice entonces, una estimación celosa por lo que se llama verdad teológica acompaña a menudo al odio de la verdad genuina manifestada en la vida. Aborrecen la idea de que nuestra vida debería reflejar la vida de Cristo. Aborrecen esa idea y hasta la usan como argumento para acusar a los que pretenden vivir de esa forma de legalistas, de perfeccionistas, de fariseos, les llaman. Cuando la hermana White aquí nos está diciendo que ser fariseo es todo lo contrario. Ser fariseo es defender una verdad teológica a capa y espada, pero tener una vida totalmente inconsecuente. Tener una vida totalmente llena de pecado. Hermanos, nosotros somos indignos. Somos, no hay nada bueno en nosotros, hermanos. Nada. Pero eso no significa que la vida de un cristiano que reconoce que en sí mismo no hay nada bueno, eso no significa que en esa vida abunde la práctica del mal. No es así. Un cristiano puede tener las obras de Cristo en su vida y aún así considerarse y ser indigno, porque las obras de Cristo en su vida no son suyas, son de Cristo, pero están allí, dando testimonio de que Cristo está en ese corazón. Dice, los capítulos más sombríos de la historia están cargados con el recuerdo de crímenes cometidos por fanáticos religiosos, por fariseos. Los fariseos se llamaban hijos de Abraham y se jactaban de poseer los oráculos de Dios, pero estas ventajas no los preservaban del egoísmo, la malicia, la codicia de ganancias y la más baja hipocresía. Pensaban ser los mayores religiosos del mundo, pero su así llamada ortodoxia los condujo a crucificar al Señor de la gloria. Y voy más allá, hermanos. Miren lo que dice aquí. Aún subsiste el mismo peligro. Muchos dan por sentado que son cristianos simplemente porque aceptan ciertos dogmas teológicos, pero no han hecho penetrar la verdad en la vida práctica, no la han creído ni amado, por lo tanto no han recibido el poder y la gracia que provienen de la santificación de la verdad. Los hombres pueden profesar creer en la verdad, pero si esto no los hace sinceros, bondadosos, pacientes y tolerantes, a ver, voy a leer de nuevo, hermanos. Pero si esto no los hace sinceros, bondadosos, pacientes y tolerantes, ni les da aspiraciones celestiales, es una maldición para sus poseedores y por la influencia de ellos es una maldición para el mundo. La justicia que Cristo enseñaba es la conformidad del corazón. Ay, hermano.
Qué clara es la palabra del Señor. La justicia que Cristo enseñaba es la conformidad del corazón y de la vida a la voluntad revelada de Dios. Los hombres pecaminosos pueden llegar a ser justos únicamente al tener fe en Dios y mantener una relación vital con Él. Aquí alguien podría decir justificación, ¿cierto? Y santificación, la relación vital con Él. Pero eso existe, se manifiesta, es real, es vivo. Dice, entonces la verdadera piedad elevará los pensamientos y ennoblecerá la vida. Entonces las formas externas de la religión armonizarán con la pureza interna del cristiano. Entonces las ceremonias requeridas en el servicio de Dios no serán ritos sin significado como los de los hipócritas fariseos. Jesús consideró los mandamientos por separado y explicó la profundidad y anchura de sus requerimientos. En vez de quitarles una jota de su fuerza, demostró cuán abarcantes son sus principios y desenmascaró el error fatal de los judíos en su demostración exterior de obediencia. Declaró que por el mal pensamiento o la mirada concupiscente se quebranta la ley de Dios. El que toma parte en la menor injusticia está violando la ley y degradando su propia naturaleza moral. El homicidio existe primero en la mente. El que concede al odio un lugar en su corazón está poniendo los pies en la senda del homicida y sus ofrendas son aborrecibles para Dios. Hermanos, no voy a seguir leyendo porque ya es muy tarde, ya se pasó toda la hora prácticamente. Pero me gustaría terminar diciendo, hermanos, que lamentablemente hay muchos cristianos, o por lo menos llevan el nombre de cristianos, que cuando presentan esta, esta aclaración que Cristo hizo de los mandamientos, cuando presentan a Jesús hablando acerca de cómo el homicidio no solamente es matar a un hombre literalmente, sino que también odiarlo, entonces ellos dicen, ve, es tan profundo, es tan sutil el pecado que no podemos dejar de practicarlo. Hermanos, qué terrible conclusión es esa. El Señor presentó la sutileza del pecado para mostrarnos hasta qué punto hemos de ser transformados, no para mostrarnos la imposibilidad de obedecer, sino para mostrarnos hasta qué punto tenemos necesidad de ser limpiados en su sangre. Pero nunca pretendió enseñarnos que no se puede. La limpieza en la sangre de Cristo es algo real, es algo que sucede en nuestras vidas, es algo que sucede hoy. No es algo que si usted lo logra hoy, mañana ya está listo y de ahí en adelante sigue en modo automático. No, está claro que hoy día podemos vencer y mañana podemos caer. O inclusive en la mañana podemos vencer y en la tarde caer. Eso está claro, pero es algo que existe. La victoria sobre el pecado es algo real. Es algo a lo que el Señor nos llama ahora, hoy, no cuando Cristo venga solamente. Es hoy. Y no es por ser apurones, sino porque eso ha de demostrar ante el mundo que la gracia de Cristo es real, es verdadera, que los acertos de Satanás son falsos, que el enemigo de Dios es un engañador y que en lo que él enseña está equivocado. Y la demostración está en que Dios tiene hijos que se comportan, viven y piensan igual que Jesucristo cuando estuvo en la tierra. Bueno, hermanos, eso por hoy día es un tema de seguir.
considerando, pero ahí los dejo y espero que haya sido de